La necesidad de claridad. Es posible que hayas sido cristiano por algún tiempo y sin embargo no hayas comprendido tu nuevo estado en Cristo. Es posible que aún te sientas intimidado por el carácter dominante del tirano que una vez te gobernó. Los creyentes a veces suponen erróneamente: he pecado, por lo tanto el pecado todavía tiene autoridad sobre mí. No es posible que haya muerto al pecado. Pablo contradice inequívocamente este pensamiento. El pecado no tiene autoridad sobre nadie que esté en Cristo. Ya no estás bajo su dominio. Recibiste una nueva identidad. Moriste en ese viejo reino. Resucitaste a través de Cristo al nuevo reino donde Él, y no el pecado, gobierna. Desde este punto de vista, puedes mirar atrás a tu antiguo rey y decir: una vez me gobernaste, pero ya no. Soy ciudadano del reino de mi Señor y Salvador Jesucristo. Solo Él reina sobre mí ahora. Puede que aún no seas lo que algún día serás, pero gracias a Dios ya no eres lo que una vez fuiste. Romanos 6, 17 y 18. Pablo pregunta a los cristianos en Roma: ¿no saben esto? Hubo un error en la enseñanza que les dieron. Cuando se bautizaron y entraron en la comunión de Jesucristo, nadie les dijo que esto es lo que significa ser cristiano. Quizá eso era cierto en alguna de las primeras iglesias. Los creyentes no siempre sabían estas cosas. Tal vez nadie les enseñó. Si es así, es probable que también sea cierto en las iglesias contemporáneas. Quizá nadie te haya explicado que no importa lo que el pecado, en cualquiera de sus formas, pueda decir, ya no estamos bajo su dominio, ya no tiene motivos para chantajearnos. No tiene derecho a paralizarnos y hacernos pensar que no podremos progresar en la vida cristiana porque nunca seremos libres del pecado que prevalece. El escritor nos relata que disfruta leyendo novelas policiales y con frecuencia me he relajado en largos viajes leyendo las novelas de Annie Perry. Muchas de sus historias se desarrollan en Londres del siglo XIX. Uno de sus personajes principales es un detective llamado William Monk. Su vida y aventuras se hacen más intrigantes por un evento en su pasado. Mientras era oficial de policía en Londres, fue arrojado de un carruaje tirado por caballos que iban a gran velocidad. Monk sobrevivió, pero perdió la memoria. Como resultado, en ocasiones se encuentra en gran desventaja, porque no tiene memoria de lo que le sucedió en el pasado. No sabe quién era, por lo que no comprende claramente quién es. Este es un problema para muchos cristianos. Perdemos contacto con la persona que las Escrituras enseñan que somos realmente. Quizás nunca entendimos realmente que ser cristiano significa recibir una nueva identidad en Cristo. La idea que Pablo transmite es: cristianos de Roma necesitan entender quiénes son realmente. Ustedes son personas con una nueva ciudadanía. Ya no están bajo el dominio del pecado. Esto hace una diferencia radical en la forma en que vives la vida cristiana. Definitivamente. Te libera del cautiverio. Es fácil leer este pasaje y decir: Pablo, no estás hablando de mí. Ciertamente no me considero alguien que haya muerto al pecado. Si eso es cierto, has sufrido un grave accidente. Eres como William Monk, constantemente en situaciones que no puedes manejar la forma adecuada porque sufres de amnesia espiritual.
No entiendes con claridad tu identidad en Cristo. Siempre estás tratando de arreglar las cosas, pero nunca tienes claridad. Pero cuando comienzas a entender que en Cristo moriste al pecado y fuiste liberado de su dominio, que ya no estás bajo su esclavitud, que ya no necesitas ser víctima de su parálisis, entonces no solo preguntas, ¿no es esta gracia asombrosa? Sino que también exclamas, qué gloriosa libertad me ha comprado Jesucristo en la cruz del Calvario. Vamos a la pregunta 3. ¿Cómo? ¿Cómo hemos muerto al pecado? La respuesta: hemos muerto al pecado al unirnos a Jesucristo en la fe, para que también compartamos su muerte al pecado y su resurrección a una nueva vida. ¿Qué es lo que he aprendido? Primero, los cristianos no podemos continuar en pecado porque hemos muerto al pecado. Segundo, morir al pecado significa que somos liberados del reinado del pecado y ya no estamos bajo su autoridad, a pesar de que aún no hemos sido liberados de la presencia del pecado. Esta tercera pregunta, por lo tanto, es absolutamente crítica. ¿Cómo hemos muerto al pecado? Pablo responde: piensa en lo que significa el bautismo. ¿No sabes que todos los que han sido bautizados fueron bautizados en Cristo Jesús? Esto significa que fuimos bautizados en su muerte y en su resurrección. El bautismo, Pablo se refería al bautismo en aguas. Es una señal visible de todo lo que recibimos por fe en Jesucristo. Visto solo como algo hecho con agua, el bautismo no es nada en sí mismo. El agua es simplemente agua, pero como una señal con un significado, el bautismo se convierte en un espejo de las riquezas espirituales que tenemos en Cristo. La fe que responde a la señal del bautismo se aferra a Jesucristo y nos une a Él de tal manera que todo lo que ha hecho por nosotros se vuelve nuestro en el momento en que creemos. Cristo murió por nuestros pecados, pero también murió al pecado, es decir, al dominio del pecado. Fue resucitado a una nueva vida. Por lo tanto, en el momento en que creo en Jesucristo, comparto su muerte y el dominio del pecado y soy unido a Él en el poder de su resurrección, a una nueva vida, la vida que Él vive por siempre para Dios. Romanos 6:10. De esta manera los viejos poderes que me tenían en sus manos han sido derrocados de manera decisiva. La antigua ciudadanía que me mantuvo prisionero del pecado queda anulada de una vez por todas. Observa cómo Pablo explica esto en Romanos 6:5. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sin duda estaremos también en su resurrección. ¿Sabes esto? Esta perspectiva no se basa en nuestros sentimientos. Lo aprendemos de la palabra de Dios. Si no sabes esto, debes aprenderlo. Estudia o lee este pasaje, Colosenses 3:1-16, y pídele al Señor que te ayude a entender su palabra y que permita que more en ti en abundancia. Mastica estos pasajes, devórate estos pasajes como alguien con hambre. Persevera en esta enseñanza hasta que te cautive. Medita en ella hasta que exclames: ¡oh! ¡Cómo me asombra la gracia de Dios! El corazón de la enseñanza de Pablo radica en la declaración que hace en Romanos 6:6-7. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. ¿Qué quiere decir? Primero, dado que hacerse cristiano significa estar unido a Jesucristo, nuestra vieja naturaleza, literalmente el viejo hombre, fue crucificada con Él. ¿Qué quiere decir Pablo? Romanos 6:1-14 se basa también en Romanos 5:12-21. Ahí Pablo coloca la universalidad del pecado y la maravilla de la salvación en su contexto más básico.
Su enseñanza se puede expresar en términos simples. Por naturaleza estamos en Adán. Adán fue el primer hombre, pero también fue el padre y el representante de toda la raza humana. Como tal, su respuesta al mandato de Dios determinó el estado de toda la familia humana. Adán pecó y cayó. En él también pecamos. Además, dado que compartimos su humanidad, su pecado se extendió a todos nosotros. El resultado es que en Adán todos pecamos y todos murieron. Nuestra unión con Adán nos pone bajo la culpa y el poder del pecado. En Adán somos dominados por el viejo orden. Pero Dios comenzó de nuevo en Jesucristo. Él es el nuevo Adán. Por gracia estamos en Cristo. Al igual que Adán, Cristo fue nuestro representante. Él vino como el segundo Adán. A diferencia de Adán, Jesús fue obediente. El nuevo hombre revirtió la desobediencia del primero. El efecto de la obediencia de Jesús en la vida y en la muerte es lo opuesto al efecto de la desobediencia de Adán. Su obediencia trae justificación en lugar de condenación y vida en lugar de muerte. Entonces, la enseñanza de Pablo en Romanos 5, 12 al 21 se puede resumir de esta manera. Dos hombres, Adán y Cristo, fueron nombrados por Dios como cabezas representativas. Dos respuestas opuestas a Dios marcaron sus vidas. Adán desobedeció, Jesús obedeció. Hubo dos resultados: muerte en el caso de Adán, vida en el caso de Cristo. El viejo orden caído se estableció en Adán, el nuevo orden se estableció en Cristo. Por naturaleza, entonces, pertenecemos a la familia de Adán y estamos bajo el dominio del pecado. Vivimos dentro de la esfera de la rebelión contra Dios. Pero ahora que hemos venido a Cristo, hemos sido transferidos de la familia de ese viejo hombre, Adán, a la familia del segundo Adán, en el nombre de Jesucristo. El resultado de todo esto es que el viejo hombre, todo lo que éramos cuando nos unimos a Adán, ha muerto. Nuestras biografías como cristianos están escritas en dos volúmenes. El volumen 1 describe nuestra vida anterior sin Cristo y el volumen 2 describe nuestra nueva vida en Cristo. Pero Pablo se refiere a más que esto. Se trata de dos reinos, dos familias, dos órdenes de realidad a los que pertenecen hombres y mujeres por naturaleza y por la gracia en Cristo. Así que convertirse en cristiano no es solo aprender un idioma extranjero. De hecho, nos hemos convertido en ciudadanos de un nuevo reino, miembros de una familia. El dominio del viejo orden sobre nosotros se ha roto. La conexión con Adán se ha roto. Las influencias que dominaban nuestra vida han sido superadas. El hechizo del pecado sobre nosotros se rompió de una vez por todas. Sí, de hecho, nuestra vieja naturaleza fue crucificada. Pero ¿cómo se puede romper el reino del pecado cuando continuamos pecando y experimentando un conflicto incesante con la carne? Piénsalo de esta manera. Un hombre ha sido liberado de una adicción. ¿Se convierte al instante en alguien físicamente perfecto? No. Se pudo haber causado un gran daño a sí mismo. ¿Está ahora libre de la tentación? De ningún modo. Sin embargo, el gobierno de su adicción sobre él se ha roto. Ahora es libre de comenzar de nuevo, deshacer lo que se hizo mal y crecer en salud física, moral y espiritual. Cuando una persona se libera de una adicción, los efectos permanecen y la atracción de la antigua vida persiste. La vigilancia constante es esencial. Es exactamente lo mismo con la adicción al pecado. Y todos somos por naturaleza adictos al pecado de una forma u de otra. La adicción se rompe para que su energía ya no domine nuestras vidas. Ya no lo queremos. No es parte de la vida familiar que ahora disfrutamos. Pero aunque ya no queremos la vieja forma de vida, no estamos libres de su influencia. Ella continúa. Puede que seamos cada vez más santificados, pero aún no hemos sido glorificados.
Estamos libres del cruel dominio del pecado, pero todavía no estamos libres de su presencia seductora. Entonces luchamos contra su influencia por el resto de nuestra vida. Pero ser influenciado por el pecado interno no es lo mismo que estar bajo su dominio. En Cristo, la gracia reina. Somos libres. Estamos bajo una nueva autoridad. Bendecido día. Y te invito a que continúes con nosotros escuchando este podcast o los siguientes. Esperamos que en el próximo capítulo terminemos sobre este tema de la verdadera libertad y le demos gracias a Dios una vez más por cuán asombrosa es la gracia de Dios. Juntos, bendiciones.